Bueno, y todo bueno acá, bueno, un poco ya había presentado, bueno, el tema era la semana pasada. En realidad estamos viendo, como habíamos visto también el año pasado en el grupo, el tema, lo que son las bases de nuestra fe, o sea, Mm, como nosotros como cristianos evangélicos, sí, que tenemos de hace 500 años más o menos que se creó, o sea que si Dios nos estableció como iglesia evangélica, unos 5 pilares fundamentales que son los que sostienen. Después tenemos diferencia, que los bautistas creen una cosa, los pentecostales otra, los adventistas creen otra, testigos de Jehová otra, pero lo que nos une a todos los cristianos evangélicos son 5 pilares fundamentales, que son las 5 solas de Martín Lutero. mm, amén. Y la primera de esas 5 ya la vimos en las dos charlas anteriores, que es la sola fe. Amén. Y la que estamos por ver ahora es consideramos la segunda. En realidad el orden no importa, ¿no? Pero bueno, la que yo la puse como segundo orden, ¿no? En realidad el orden es lo de menos, ¿no? O sea, la puse como segunda la sola escritura, ¿no? Podría haber puesto la sola gracia, por ejemplo, pero bueno, puse la sola escritura. Nosotros, lo que nos diferencia, por ejemplo, de los católicos en ese sentido, es que consideramos a la escritura como la única fuente de doctrina y de moral. Doctrina de verdad y de moral. Solamente la Biblia, ¿no? 26 libros de la Biblia. Cosa que nos diferencia por ahí, algún otro no lo saben por ahí, porque quizás desconocen ahí. O sea, los católicos reconocen, vamos a decir, en un 33% a la Biblia como fuente de la verdad, doctrina y moral, ¿no? Amén, sí, Porque sí. son tres fuentes tienen ellos no tienen una sola. Iglesia Tres por- Católica Apostólica Romana, o sea, tiene una de la Biblia que la reconocen como parte del, según nosotros es el 100% de la verdad, según ellos es un tercio de la verdad, ¿no? Una mm, parte de la verdad es la escritura. mm, Y otra es el magisterio católico que ellos tienen, ¿no? Y la ujú, tercera parte es la tradición. Ellos ujú, consideran la tradición como parte de la verdad también. Bien ya, tenue, ¿no? Entonces es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos, los católicos, este, sus creencias y su doctrina, la cual sustentan su fe, de nosotros los evangélicos que la sustentamos solamente en la escritura, ¿no? amén, Así que bueno, el sentido que hay que aclarar porque bueno, es algo, es uno de los puntos de mayor diferencia que tenemos con los católicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, consideramos únicamente la escritura como fuente de verdad, moral y doctrina, y lo vamos a ver, como siempre, cada vez que doy un tema siempre trato de sustentarlo en la escritura, es decir, cuáles son las razones bíblicas por las cuales lo creemos. Una cosa es creer algo y otra cosa diferente es decir, no, o sea, yo lo creo porque, no sé, que ya mm, por, institucionalizadamente me lo por, dijeron, porque por no, costumbre. si no, claro. Claro, porque claro, viste, porque te lo dijeron, te transmitieron de chico que la escritura es la única fuente de verdad, moral y doctrina, ¿no? Ya, Pero otra cosa ya es verlo, nosotros ya estamos en una edad por ahí como para decir, bueno, tener fundamentos propios, decir, bueno, realmente lo que nos transmitieron, si lo que realmente nos transmitieron nuestros padres, o no, sea biológicos o espirituales, es realmente válido a la luz de la Biblia, ¿no? A la luz de la escritura, no solamente amén, sí, sí, porque eso también nosotros ya estamos en edad de juzgar, por la madurez, por ahí un poco más que tenemos de espiritual, es decir, si lo que nos dijeron realmente se ajusta o no a lo que están en, establecido en la Biblia, porque si no, en función de eso podés lo que te enseñaron, descartarlo si no se ajusta o reafirmarlo más si se ajusta verdaderamente, si comprobar que se ajusta efectivamente. claro, ya, Bueno, sí.
Por eso la clave es de entrada, antes de empezar a ver las citas bíblicas, es justamente esto, ¿no? Es uno de los mayores puntos que nos diferencian con los católicos, por ejemplo. O sea, ellos tienen 3 fuentes de verdad, moral y doctrina, nosotros tenemos una sola, ¿no? Que es la Biblia, ¿no? Y ahora lo Claro, vamos a ver sustentado con la propia Biblia, ¿no? Con la Biblia vamos a defender la propia Biblia. Dicen, claro, muchas cosas las vimos, ¿no? Pero bueno, pero tenemos la oportunidad ahora de mostrarlo de manera grabada para después poder, ¿cómo se llama esto? Transmitir todo este material, además de lo que lo puedan estar escuchando ahora, transmitirlo. Incluso yo después en los grupos donde me promociono también, para que puedan entrar algunos, como Marcelo que entró recién, también le puedo subir los MP3, todo para que si quieren después lo escuchan. Después lo escuchan y sí, ya se enganchan, ¿viste? Para ir. de 10, de 10. Pero bueno, ya bien, vista la introducción, bueno, podemos empezar con alguna de las referencias que tengo en la palabra. No la vamos a ver todas hoy, pero algunas, vamos a ver algunas hoy y otras, Dios mediante, el jueves que viene. Dale, buenísimo. El segundo principio, el segundo pilar de nuestra fe cristiana evangélica, que es la sola escritura. Uno de los pasajes es Éxodo 34:27, el libro de Éxodo 34:27. Excelente. Dale. Habla de Moisés y las tablas de la ley, ¿no? Uno de los mejores ejemplos de que, o sea, si tenés un ejemplo, es el de Moisés con la tabla del Sinaí, ¿viste? Es uno de los mejores ejemplos de sola escritura. O sea, Éxodo 34:27, que dice: Y Jehová dijo a Moisés, escribe, escribe, lo dice claramente, tú estas palabras, porque conforme a estas palabras fue hecho pacto contigo y con Israel. El pacto se refiere al pacto del Sinaí, ¿no? El de los 10 mandamientos, bueno, todo de la mar en coche, ¿no? O sea, y todo lo que, o sea, cuando Dios hizo el pacto con los israelitas y dejó establecidos los 10 mandamientos, o sea, bajo los cuales ellos se tenían que regir, y lo ordenó explícitamente ponerlo de manera escrita. Escrito en esta palabra, conforme a esta palabra, de hecho pacto contigo y con Israel. Cuando Dios hace el pacto con Israel en el Sinaí, lo pone por escrito. No es algo que se traduce de boca a boca, viste, qué sé yo, que se transmite de generación a generación. No Claro, es una cosa implícita que hay, que no, 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 no. Yo cuando ordena poner algo por que él lo considera importante, como eran los 10 mandamientos, lo pone por escrito. Dice, incluso ellos con el propio dedo de Dios fueron escritos en esas tablas los 10 mandamientos, ¿no? O sea, que cuando Dios instaura algo y que lo considera importante, lo pone de manera escrita, no de mm, manera oral para que lo recuerde el otro y se transmita de generación a... Y veces los católicos que creen en la tradición también, ¿no? Las tradiciones, viste, que se transmiten de generación, ellos lo consideran parte de la verdad también. Nosotros no como evangélicos, ¿no? claro, Consideramos que está inspirado en la palabra, que es o sea, la escritura que Dios nos dejó instaurada acá, ¿no? Y que en este pasaje acá de Éxodo 34 le deja instaurada a Dios a Moisés con su propio dedo los 10 mandamientos, poniéndoselo por escrito. Ellos tenían que seguir como pueblo de Israel. Uno de los mejores ejemplos es ese, ¿no? El pacto del Sinaí. O sea, que Dios le deja por escrito de su propio dedo, en otro pasaje de la Biblia lo dice, con su propio dedo, los 10 mandamientos que ellos tenían que seguir en el pacto del Sinaí, como pueblo escogido de Israel. Y aquí podemos ver un pasaje que después se relaciona con uno de Apocalipsis. Ahora lo van a ver y muchos no le va por ahí a cuadrar mucho para mí, si lo leen ahora, pero después van a ver que se relaciona con uno que es de Apocalipsis, que se relaciona muy bien.
que es en Deuteronomio 12, que lo descubrí hace poquitito. No lo vi el año pasado, lo descubrí hace poquitito, justamente porque se emparenta con el pasaje de Apocalipsis. Es el de Deuteronomio 12, del 29 al 32. Deuteronomio 12, del 29 al 32. Ok. El nombre es Advertencias contra la idolatría. Dice, de Deuteronomio 12 a partir del 29. Dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, pues después que ellas sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Hablando en contra de la idolatría, como es el... No estamos hablando específicamente de la idolatría, pero el pasaje habla de eso, ¿no? Y el título se refiere a eso. Pero lo más importante es lo que vamos a desarrollar ahora, digamos. Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás, y esto solamente todo esto acá, poniendo el zoom, como dice una de Luis Toro, apologista católica, pongan el zoom en 1.000.000, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Y dónde estaba lo que Dios le había mandado a la... Esto se relaciona con Éxodo 34. Ok. Cuando era el pacto del Sinaí. Muy Es decir, bueno, yo te sí. mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Qué significa? Tiene que ser solamente eso. No hay que añadirle nada ni quitarle nada. Después vemos que tiene relación con un pasaje de Apocalipsis que dice algo similar, ¿no? Me imagino que sabe más o menos cuál es el pasaje de Apocalipsis, ¿no? No añadirás a la letra del libro ni nada, porque le van a caer mal. Que después lo vamos a leer, al último lo Sí. leemos, ese pasaje. Se conectó alguien más, Rodrigo. Entonces, ahí es donde se manda de cuidar todo lo que te mando, o sea, evitando la idolatría de la que hablaban en los versículos anteriores. Y además dice, cuida todo lo que yo te mando, que lo que mandaba estaba según el pacto que vimos ahí en Éxodo 34 del Sinaí, que hizo con Moisés y con el pueblo de Israel. Así todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás, ni que sea. Si eso no Ah, es solo Marte. escritura, ¿dónde está la sola escritura, no? Si eso no es solo escritura, no Ya. añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea, ni nada más que eso, ni nada menos que eso, ¿no? O sea, solo, y como que se está muy, muy fuerte visto el principio de la sola escritura. ¿Viste ahí? Porque digo, ¿qué hace hacer? Rosario. Claro. Solamente Solo lo te que digo, está indicado hacer, o sea, ahí en la palabra. O sea, en ese momento la palabra era solamente los mandamientos, ¿no? O sea, la Biblia se fue creando progresivamente, ¿no? O sea, ya. se fue creando progresivamente la palabra. O sea, no es que lo que tenían ellos revelado en la palabra en ese momento eran solamente los mandamientos, las leyes de la Torah. Pero bueno, pero después tenemos nosotros también ahora 2.000 o 4.000 años después, muchas otras cosas más reveladas como parte de la palabra de Dios, ¿no? Ujú. En nuestra Ya. época de ahora, de 20 siglos después de la época de Jesús, obviamente. Ya. En ese momento se señala muy fuerte, ¿no? No añadirás a ello nada, ni quitarás de ello nada. O sea, dice clarísimo. O sea, no te da lugar a dudas. Se te tenga sujetate a eso. Me dice, no, no saqué de eso nada, ni añadas a eso nada. Ya. Muy claro Deuteronomio 12, si alguno te pregunta, un católico u otro te pregunta sobre la sola escritura, quizás haya alguno evangélico que no crean en la sola escritura tampoco, que puede llegar a ver. O sea, la mayoría de los cristianos evangélicos tenemos en común, la inmensa mayoría, 99,9, el principio de sola escritura. Ya. Tenemos, pero lo bueno es poder verlo también, o sea, a la luz de la Biblia, en estos dos pasajes como vimos, ¿no? O sea, Sí. además de creerlo, o sea, como
como parte de nuestra doctrina básica, también es saber los fundamentos a través de los cuales lo creemos, ¿no? O sea, nosotros creemos realmente que únicamente lo que nosotros nos tenemos que sujetar, como dice Ángel, cuidaron hacer todo lo que Dios nos manda, no añadir a eso ni a eso quitar nada. Ahí pasa que en la propia escritura que lo dice, ¿no? La propia escritura defiende la sola escritura, valga la redundancia. O sea, Amén, amén, amén. La misma palabra. Dice, por eso hay un Salmo 119 que habla sobre las características, que habla de lo que es la palabra de Dios. El Salmo 119, podemos citar dos versículos. Salmo 119, que según es el capítulo más largo de toda la Biblia. 119. Los versículos 105 y 160. De Salmo 119, ¿no? 105, 160. Salmo 119, el más largo de toda la Biblia. Es así, fíjate, estamos viendo dos, ¿cómo se llama? Dos pasajes, dos versículos que están por arriba del 100, o sea, recontra larguísimo. Ese capítulo. Dice Salmo 119, 105, que dice, que habla sobre una de las grandes utilidades que tiene la palabra de Dios. Es muy conocido, todos lo han visto, todo y lo han citado, a veces predicando, a veces comentando lo habrán citado, ¿no? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sí. Es muy conocido ese pasaje, ¿no? Es lindo, sí. Como lo que nos orienta a nosotros, como manual de instrucciones, vamos a decir, a la hora de tomar decisiones, a la hora de manejar, no, a la hora de, vamos, justamente hecho de consultar con la palabra de Dios. A veces puede tener determinadas dudas sobre tomar determinada decisión u otra. Eso a veces también es el parámetro que nosotros tenemos que tomar como referencia cuando tenemos dudas sobre tomar una decisión. Significa es una lámpara, no es una lámpara literal, significa es algo que te ilumina la mente, o sea, te da de alguna manera, es una ayuda, digamos, de alguna manera que te muestra el camino de alguna manera que uno tiene que seguir, ¿no? Como dice el mismo pasaje, lumbrera mi camino, o sea, lámpara en tu palabra, lumbrera. El camino por el que uno tiene que transitar está alumbrado a través de la palabra. O sea, sí, es está una todo especie de explicado. linterna que te va indicando por dónde tenés que ir por el camino, ¿no? A través de la palabra. Es el camino por donde tenés que ir, está claramente señalado en la palabra, ¿no? Pero es uno de los pasajes más conocidos que quizá no defiende la sola escritura, pero sí habla de una de las utilidades más grandes que tiene la palabra, ¿no? Donde sí habla de la sola escritura es en el mismo Salmo 119, 160, el pasaje 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Ahí no. Otro pasaje que te defiende la sola escritura. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahí está. Para que lo entienda alguien de jardín infante también es eso. Es eso. Nada complejo, nada rebuscado, nada. La suma de tu palabra es verdad. Y de un pasaje de la Biblia donde diga que la palabra de Dios es verdad, vos mostrale Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Uno puede encontrar de alguna manera. Porque claro, a nosotros son cosas que nos dijeron siempre, la palabra de Dios está en la Biblia, ¿sí? Está. Y a muchos, me incluyo, que por lo menos nos iniciamos como cristianos, nos lo han dicho y seguro que a ustedes también, no sé, como que directa o indirectamente les han dado a entender que la verdadera fuente de verdad, moral y doctrina es la palabra, pero distinto es cuando uno ya con la propia palabra lo puede corroborar, ¿no? O sea, que no es algo que alguien te haya dicho por ahí humanamente, sino que es algo que la propia palabra se defiende a sí misma
como única fuente de verdad, moral y doctrina, ¿no? Acá en Salmo 119, 160, donde la suma de tu palabra es la verdad. Amén. Creo que este había sido el tercer pasaje, ¿no? Habíamos visto Éxodo 34, vimos, bueno, el pacto del Sinaí, Deuteronomio 12 y Salmo 119, vamos tres. La cuarta cita que vamos a ver va a ser en Jeremías 36. Solo un versículo vamos a ver, en Jeremías 36. En Jeremías 36, el versículo 2, nada más. En donde Entonces, Dios, asimismo, como en Éxodo 34, hace lo mismo. El mismo principio que en Éxodo 34 se ve acá en Jeremías 36. Capítulo 2 dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, todos los días de Josías hasta hoy. Es algo que Dios consideraba importante y por lo tanto lo ordena justamente dejarlo asentado por escrito, de la misma manera que había hecho con Moisés en Éxodo 34. Acá en Jeremías 36 se muestra el mismo principio. Cuando Dios quiere que algo que Él considera importante, o sea, se pueda transmitir, cuando Él quiere transmitir algo que Él considera importante, mismo que en Éxodo 34, acá en Jeremías 36 lo vuelve a ordenar, poner por escrito. Al cual tenés otro pasaje que te sostiene acá la sola escritura. Como que Dios no lo deja librado como a la tradición, ¿viste? En el boca a boca, ¿viste? A la transmisión generacional, ¿viste? No, acá lo dice claramente, muy importante, dice, y que establecido como, mismo en las cortes judiciales, los abogados, yendo a lo secular, ¿no? Se manejan con lo que está escrito, ¿no? claro, claro, No con con el boca a leyes. boca, no, se manejan La, con la ley, con la constitución, bueno. las Bueno, leyes que vi, ¿y Dios es saber de dónde las exactamente igual. sacaron? ¿Saber dónde Claro, las sacaron? De las leyes las sacan de la Biblia, ¿viste? De claro, Levítico, ahí, ¿viste? claro, Una locura. claro, entonces Dios es exactamente igual, o sea, tenés una especie de paralelo que tenés en Éxodo 34 y acá en Mm, Jeremías 36, mm, mismo principio que se ve, que cuando Dios considera algo importante que tiene que ser transmitido para su pueblo, lo ordena poner de manera escrita. No lo deja librado ni al boca a boca, ni que se vaya transmitiendo verbalmente, no, lo ordena claramente poner por escrito. Se ve tanto en Éxodo 34 como ahora en Jeremías 36. 36, el versículo 2. A ver cuánto habíamos visto. Son 34. Después vimos Deuteronomio 12, fue el segundo. Salmo 19, el tercero. Jeremías 16, el 36, el cuarto. Quinto, Isaías 8. Uno de los más importantes este. Isaías 8. Isaías 8, 20. Voy a citar 20 y pico de pasajes, pero hay 7 que son los más fundamentales y uno de los 7 es este, Isaías 8:20. Puede haber muchos, ¿no? Que Sí. pueden ser Después lo considerados pasás igual. importantes, ¿no? Pero, o sea, por ahí con una escala menor de importancia, pero pueden ser considerados con cierta validez. Pero yo considero 7 de los 20 y pico que voy a dar que son clave para sostener la sola escritura. Y uno de ellos es este. Es 8, Isaías 8:20. 20, Es muy claro, 20. dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a ello, es porque no les ha amanecido. Es muy clarísimo eso. Es que o sea, lo dice en un lenguaje antiguo, ¿no? Lo dice
¿Y qué significa que no les ha amanecido? Que no tienen verdadera revelación. 8:20. El capítulo es el 8, el versículo el 20. Pues diciendo hay que sujetarse a la ley y al testimonio. Si alguno no dijere conforme a eso, porque no tiene revelación de Dios, no tiene verdadera revelación. O sea, si alguno te viene con una cosa que te viene con medio dudosa, viste, que no sabe de dónde la sacó, viste, la gente no. Lo tiene que comparar con la ley, con el testimonio. Es lo que la ley y el testimonio es lo que ellos tenían en ese momento, ¿no? La palabra de Dios que tenían ellos revelada en ese momento, ¿no? Nosotros tenemos un nivel por ahí, vamos a decir, comparativamente mayor, por ahí lo que es la palabra revelada, vamos a decir. Bueno, porque vivimos en otra época en la cual Dios ya nos ha revelado otras cosas diferentes o adicionales también. Pero lo que Isaías consideraba como la ley de testimonio, como la palabra de Dios, y ordena claramente que hay que ir a eso, nada más, a la ley y al testimonio. Lo dice clarísimo. Y si alguien no te dice conforme a eso, porque no tiene revelación verdadera, no les ha amanecido. Es como, porque te está tirando una que no. O sea, dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Claro. Uno es, si alguno te pregunta un pasaje donde se puede sostener la sola escritura de manera muy fuerte, sacándose en Isaías 8:20. 8:20. Buenísimo. Isaías le ordena al pueblo, dice que sujetate a la ley, al testimonio. Dice, si alguien te viene con alguna cosa dudosa que no sabe dónde te la sacó, si no te dice conforme a eso, no le dé bolilla, ¿no? Claro. Ignoralo, no le dé bolilla. Dice, solamente ajustate a la ley, al testimonio. Olvídate. Me dice muy claramente, o sea, que te lo tenemos como que lo tenés que examinar si lo que te dicen está conforme a la ley y al testimonio, que en el caso nuestro es toda la Biblia completa, que tenemos los 66 libros, ¿no? Ellos todavía no la tenían toda completa, ¿no? Pero nosotros ya la tenemos, toda la revelación que Dios quiso darnos ya la tenemos. Sí. Incluso sirve para ahora, ¿viste? Con tanto profeta, con tanto apóstol, arcángel, ¿viste? Que sale por las redes sociales, ¿viste? Que le viene con cada mensaje que bueno, ahí tiene que aplicar Isaías 8:20. Isaías 8:20 tiene que aplicar la ley al testimonio. Fíjate si lo que te están diciendo esos supuestos apóstol, profeta, arcángel del Altísimo, si realmente el mensaje que te está queriendo transmitir está conforme o no a la ley, al testimonio, a la Biblia. Entonces, A ver. si el parámetro que vos tenés para poder medir si realmente lo que te están diciendo es algo realmente confiable y que lo podés aceptar. Y que realmente lo podés aceptar como válido. O sea, si se ajusta a lo que dice la ley al testimonio, ¿no? O sea, Claro. la Biblia, la Escritura, los 66 libros de la Escritura en general. No sé. La palabra. Así que primerísimo pasaje para recordar, también están válidos los otros que vimos, ¿no? Pero uno de los principales es Isaías 8. Es como que lo pone como una orden. Dice, fíjate que en el pasaje ahí lo pone en signo de exclamación o de afirmación, como diciendo a la ley y al testimonio, como resaltando eso. O sea, como diciendo, o sea, que el que no te dijera conforme a eso, descartalo porque son palabras de él humana, pero no es revelación de Dios. Pero bueno, Claro. uno es Isaías 8:20, después podemos ver, tenemos un par más en Isaías también, que se puede comentar también, que se lo puede tomar también como referencia a la sola escritura, sin tener el peso de Isaías 8, como ya vimos, pero son referentes a la sola escritura, también nos pueden dar una idea también, o sea, es justamente uno de los 5 pilares que nosotros tenemos, ¿no? Que nos pueden dar una orientación también, tanto Isaías 30, que vamos a ver ahora, como Isaías 40.
Claro. Isaías 38, Isaías 38, que dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Lo mismo que habíamos visto en Éxodo 34, en Jeremías 36 creo que era, Mm, y Isaías 30 vuelve a mostrar por tercera vez que Dios manda poner, en este caso es una visión, en una tabla delante de ellos y registrarla en un libro. Tercer mm, pasaje. Lo vimos en Éxodo, lo vimos en Jeremías y lo vimos en Isaías ahora. Tres ejemplos en donde Dios, viste, ya cuando la vida te muestra una cosa varias veces, ahí porque te está mostrando algo, te está evidenciando algo, un principio. O ah, sea, una manera en la que Dios actúa, es decir, que si cuando Dios quiere establecer algo que Él considera que es importante, siempre te lo va a mandar a poner por escrito. O sea, no te lo va a ah, dejar librado, viste, para al boca a boca. ¿No? O sea, siempre te lo va a mandar. Este, una sí, cosa es sí. mostrarlo con una, viste, o decir un pasaje que estaba por ahí perdido. Por ahí, bueno, ya vimos tres pasajes. Éxodo 34, ya vimos Jeremías 36 y ya vimos Isaías 30, en donde Dios actúa en las tres oportunidades de la misma manera. O sea, ordenando poner por escrito algo que consideraba importante porque necesitaba que ya sea el pueblo de Israel o algún otro pueblo necesitaba que lo recordase o que lo tomase en cuenta en algún momento, lo ordena poner por escrito. Así que ya Mm, es, si bien puede haber, esto puede ser un gran aporte en ese sentido, que como diciendo, porque te revela de alguna manera el modus operandi o el comportamiento que Dios tiene generalmente con su pueblo cada vez que le quiere transmitir un mensaje. Se lo ordena poner siempre por escrito. ajá. En Isaías 40, versículo 8, 48, que dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para Permanece para siempre. permanece para. Mm, Vos capaz que lo conocía, pero bueno. Este, pero eso es algo que te sustenta la sola escritura, también me parece. Porque, o sea, si lo único que realmente permanece para siempre es la palabra de Dios y toda la palabra del mundo y todas las palabras de los gurúes y de los líderes religiosos y de los supuestos maestros, este, de los líderes de todas las religiones que hay en el mundo, me dice, todos esos mensajes en algún momento van a perecer y solamente la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre, es un bueno, buen argumento que sostiene la sola escritura también. Eso. Me pareció bueno, oportuno agregarlo también por eso, porque dice, lo único que vos bueno, podés confiar es algo que va a permanecer para siempre, más allá de ajá, cualquier filosofía, más allá de cualquier ideología moderna que te quieran, o sea, con la cual te quieran convencer, es como que hay algo ah, claramente que dice que hay una sola es cosa igual. que va a permanecer para siempre, que es la palabra de Dios. Sobre todo en esta última época que nos vamos a encontrar, y ya desde el siglo pasado nos venimos encontrando con un montón de ideologías, ¿no? Que empiezan a salir Ah, hay varias. y cada vez más empiezan a salir. Sobre todo lo que tiene que ver con la nueva era, ¿viste? Con mucho que lo hemos visto por el tema del nuevo orden mundial, ¿viste? O sea, la filosofía de la nueva era es algo que se va a ir aumentando y se va a ir intensificando cada vez más, con todos los derivados que conlleva toda esa ideología de la nueva era, ¿no?
Claro. Sí, muchas Una religiones de las también. finalidades justamente que tiene la nueva era es, como de alguna manera, la palabra de Dios como un poco dejarla de lado, ¿no? De algún lado, ¿no? Como Sí, sí. que queriéndola A hacer mí, ver como algo anticuado, obsoleto, vamos a decir que no es funcional a los tiempos de hoy, o sea, de alguna manera es, y lo están queriendo hacer ver, o sea, de alguna palabra, de alguna manera, ¿no? Pero nosotros acá en Isaías 40 tenemos la plena garantía de que más allá de que surja la filosofía esta, que surge la nueva o surja otra filosofía nueva, este, nosotros podemos tener la garantía de que la única palabra que va a permanecer para siempre en la que, y por lo tanto en la que podemos confiar y en la que podemos depositar y en la que podemos tomar como parámetro para tomar decisiones es la palabra de Dios, porque es lo único que va a durar para siempre. amén. Sí, Parece sí. oportuno agregar ese pasaje también. Y si bien no lo defiende, o sea, exactamente o puntualmente la Sagrada Escritura, pero él sí te dice que es solamente la Escritura, es lo único eterno, con lo cual un poco te lo está afirmando, ¿no? Claro, aparte no hay palabra De más manera profética más indirecta, segura. como diciendo que solo la Escritura es eterna. Y bueno, de manera medio solapada e indirecta te lo está diciendo, ¿no? Ah, De alguna manera. Quería ver la cantidad que llevamos para no pasarme de largo, porque pues la idea es tratar de dividirlo en dos partes, ¿no? O sea, como ver una parte ahora y para ahí la semana que viene quizás terminar de completar. O sea, lo que vimos son Éxodo 34, Deuteronomio 12, Isaías, Salmo 119, Jeremías 36, Isaías 8, Isaías 8:20, sí. 36, Isaías 47, 7 pasajes. Vamos a ver tres más, tres Vale, o cuatro más, vamos a ver. vale. El último del Nuevo Testamento que podemos ver es está en el libro de Habacuc, uno de los libros poco citados de la Biblia, pero bueno, el libro de Habacuc, el capítulo y versículo 2 también. Capítulo 2, versículo 2. Que te muestra exactamente lo mismo que Isaías 30. Cuarto ejemplo de lo mismo, que Dios manda poner algo por escrito. Tenés cuatro ejemplos que vos encontrás en la palabra que Dios manda poner algo por escrito. 4 ejemplos. Habacuc 2, 2. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Vuelve a mostrar lo mismo. Cuarto ejemplo. A falta de uno les puse cuatro ejemplos. Y Jehová le dice que le manda a alguien, o sea, que algo que importante que uno tiene que escuchar o que uno tiene que saber, indicándolo para ponerlo en tabla, o sea, escribiendo la visión, declarándola en tabla, para que Ajá. quede registrado para la... Porque una de las cosas que tiene muchas veces el boca a boca es que muchos de ustedes lo saben y que muchas veces empieza a operar como el teléfono descompuesto, ¿viste? Que para irse corre de generación a generación y la quinta generación recibió un mensaje que nada que ver con la primera, ¿viste? A veces suelen, ¿viste? Sí, a través de las generaciones irse distorsionando el mensaje de manera que la décima generación recibe un mensaje que nada que ver con el que recibió la primera de parte de Dios, ¿viste? O sea, claro, puede pasar a veces como el teléfono descompuesto, ¿viste? Claro, pero Ah, bueno, como claro. Entonces, claro, al estar por escrito también se puede modificar la escritura, pero o sea, tenés mucho menos riesgo a que o sea, comparativamente al boca a boca, ¿viste? A que vos quieras transmitir un mensaje, ¿viste? O sea, tenés mucha menos probabilidad de que se distorsione el mensaje, ¿no? A través de las generaciones, ¿no? Por eso es la importancia en los cuatro pasajes, ¿no? Éxodo 34,
Vimos en Jeremías 36, Isaías 30 y Habacuc 2. 4 ejemplos que Dios dice que hay que poner ahí. O sea, lo que él considera importante, sí o sí lo manda a poner por escrito. Mira, Para, para, bueno, evitar, para evitar el teléfono de compuesto, no como quien diría, ¿no? Se vaya a buscar, ¿viste? Pero bueno. Después podemos ver alguno que otro pasaje para no estirarme demasiado, pero podemos ver en algún otro pasaje también. Otro de los grandes pasajes, el segundo gran pasaje para sostener la sola escritura, ¿no? Que considero que es uno de los más importantes. Retengan Isaías 8. sí, Isaías 8. El segundo que hay que retener es Mateo 15, que lo vamos a ver ahora. sí, Ya vimos todo sí, desde Éxodo hasta Habacuc, todas las citas que vimos que sostenían la sola escritura. Debe haber muchas más, bueno, todas las que yo encontré, ¿no? Sí, debe haber centenares más seguramente, ¿no? Pero al menos todas las que yo pude encontrar. Y aquí está en Mateo 15, del 3 al 6. El capítulo de Mateo 15, del 3 al 6. Que en este caso Jesús es el que les habla a los fariseos, ¿no? De Mateo 15 a partir del 3, ¿qué dice? Respondiendo él, les dijo, por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ya, Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros dicen, o ustedes dicen, dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y así ujú, habéis invalidado el mandamiento, acá pongan suma al 1000%, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es un espadazo a los católicos, ¿no? Habéis invalidado el mandamiento de Dios por bueno, vuestra tradición. ya, Uno de los buenos pasajes para defender la sola escritura. Junto con el que habíamos visto de Isaías 8, que se acuerdan. El segundo muy importante es Mateo 15. Para el contexto que muchos de las costumbres o de las tradiciones que tenían los fariseos muchas veces hacía que se desviaran de algunos de los mandamientos de, que por ahí estaban establecidos en la palabra, ¿no? O sea, a causa de ya, las tradiciones, ¿no? sí, sí, Muchos de los mandamientos, como el de honrar al padre y a la madre, muchas veces, cumpliendo con determinada tradición, se sentían, vamos a decir, con una licencia por ahí para no honrar al padre ni a la madre, ¿no? Por cumplir con determinada tradición, ¿viste? ya, Entonces es como que ahí es uno de los pasajes que más da a entender como que la palabra de Dios está por encima de este, sí, lo que muchas veces lo contradice, lo que es una de las bases que tienen los católicos, que es que consideran la tradición como parte de la verdad también, ¿no? ya, Cosa que está totalmente acá, o sea, en Mateo 15 está dejado en evidencia, como cuando Jesús le habla a los fariseos, me dice, ustedes dejaron uno de los mandamientos de Dios que yo había puesto en el Sinaí, lo dejan atrás por las tradiciones que ustedes tienen. ya, Está señalado claramente uno de los grandes peligros de la tradición, es justamente ese, cuando uno empieza ya, o sea, como de alguna manera, a dejar de alguna manera en un segundo plano lo que es la palabra de Dios, para, es algo mal muchas veces que la humanidad suele tender a eso muchas veces, o sea, manejarse según tradiciones. ya, La mayoría de las culturas se manejan según tradiciones.
Sí, es verdad. Hay muchos pasajes. Si quieren, podemos hablar de alguna vez cuando de los temas próximos que podemos tratar, es el tema de la tradición en sí misma, hablando solamente de eso, ¿no? Está bueno, sí. Tengo muchos pasajes que hablan solamente de eso. Está bueno, está bueno. Uno de los fundamentales es Mateo 15, ¿no? Como que Hay que hacerlo. propone claramente al mandamiento, y el mandamiento significa toda la palabra, ¿no? No habla de un solo mandamiento, sino de toda la palabra de Dios, que está por encima de la tradición. Y no hay chance de que uno pueda dejar de lado el mandamiento de Dios por seguir una tradición, ¿no? En ese caso lo que hay que dejar de lado claramente es la tradición y no el mandamiento a la palabra de Dios, ¿no? Claro. Así que yo ese es uno de los pasajes que creo que estimo uno de los más convenientes porque es uno de los que más habla sobre, de alguna manera, la importancia que tiene como única fuente de verdad, de moral y de doctrina, que es la palabra, ¿no? Que no puede ser sustituida ni por ritos, ni por tradiciones, ni por Ah, filosofías nuevas, ni por... O sea, uno de los que más somos los más cuidadosos, por ahí vamos a decir, somos de poder mantener, vamos a decir ese paradigma, somos los cristianos evangélicos, por ahí que tratamos de sujetarnos a lo que dice la palabra. Con tantas claro. filosofías que te vienen de la modernidad ahora, es como que se te hace bastante difícil a veces poder seguirte sujetando a lo que dice la palabra, sin Ah, se mezcla, ¿no? a lo que dice la claro. Sí, sí, por Sí, eso que en ese sentido somos uno de los más cuidadosos. Nosotros los sí, cristianos evangélicos, sí, sí, establecido la seguro. palabra, hay que tratar de que no sea. No nos confunda. Claro, viste que tiene que ser lo primordial en ese sentido, en general, ¿no? No solamente como doctrina de fe, sino para tomar decisiones, como dice el Salmo 119, para nuestra propia vida, o sea, no solamente para lo que es la Ah, doctrina, si bien es fundamental que nuestra doctrina de fe, sobre todo que tiene que ver con la salvación, esté sustentada en la palabra, sino que es algo que nos sirve para lo que es en general nuestra vida, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? Como dice el mismo Salmo 19, la lumbrera que de alguna manera nos ilumina el camino es por donde tenemos que bueno. seguir también la palabra. La luz de Jesús, sí. Pero bueno, y hay uno de los pasajes que se asemejan también. Habíamos visto uno en Isaías, 30, que hablaba que la palabra de Dios, no, a ver, Isaías 40 sería. Dice, cuando dice la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, Isaías 40, Sí, que lo habíamos visto. sí. Bueno, esto se repite en el Nuevo Testamento también. O sea, lo tenés dos veces eso en la palabra. Ujú. A El, ver, ¿Cómo se llama? Es el mismo principio, de la duración eterna de la palabra de Dios. En Isaías 40, 8, que lo habíamos visto, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo tenés revalidado en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, 35. ajá. Mismo que Isaías 40, Mateo 24 lo tenés. A ver, sí, sí, esto paralelo. Claro, si hay muy paralelo, cuando la Biblia recalca algo dos veces es porque se le asigna un nivel de importancia por ahí comparativamente más grande, ¿no? O sea, cuando Ya, algo la Biblia lo resalta dos veces, en Mateo ya, 24, 35 dice claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya, sale a ver, como que puede pasar todo, ¿no? Pero, claro, exactamente. Pues, la palabra del mundo va a pasar, la filosofía del mundo va a pasar, toda esa filosofía de la nueva era va a pasar, toda la filosofía, todo, absolutamente todo, los mensajes que te quieran transmitir,
de todo tipo, eso va a pasar, sí, porque es parte del reino que está bajo el poder del enemigo, vamos a decir. O sea, pero todo ese reino que está bajo el poder del enemigo va a tener, vamos a decir, una durabilidad en el tiempo que va a ser limitada. Más. claro, No la va a tener para siempre. Va a tener una durabilidad que va a ser limitada en el tiempo, no va a ser. claro, Y el reino, a través de su reino, va a transmitir el reino que él tiene bajo su poder, su filosofía, ¿no? Para alimentar su propio reino, ¿no? O sea, pero bueno, claro, es algo que va a tener una duración determinada, que parte de la voluntad, como habíamos dicho en el mensaje ¿no? del nuevo orden mundial, de parte de la voluntad permisiva de Dios, que Dios permite que este, vamos a claro, decir, que el enemigo se manifieste de alguna manera, con todos, vamos a decir, todo el plan que él tiene diseñado, y que ya en parte lo hemos visto, ¿no? En los pasajes, ¿no? Que habíamos visto desde febrero hasta abril, más o menos, 2 meses y medio, que este, mm, sí, Dios en su voluntad permite que el enemigo introduzca determinadas ideas que le van a ser funcionales a su propio plan del nuevo orden mundial. O sea, para eso necesitan instalar su propia filosofía. O sea, que las personas mm, crean en la filosofía que él les transmite y de esa manera sean esas personas funcionales a obedecer a sus propósitos, a sus planes, ¿no? claro, De alguna manera, ¿no? O sea, pero toda esa palabra que va a ser transmitida por el enemigo a través de sus mensajeros, vamos a decir, es algo que es limitado, o sea, es algo que es, vamos a decir, temporal. mm, claro, claro, La palabra, pasajero, la palabra más ajustada es temporal, creo que es algo mm, temporal que no va a durar para siempre. ¿No? claro, pasajero, Ya, y pasajero, ya, y pasajero. Lo único que nosotros tenemos la garantía que nosotros vamos a prevalecer por estar ajustados justamente a la palabra de Dios, nosotros vamos a prevalecer. bueno, Es como la parábola de la roca y de la arena, ¿viste? O sea, el que está parado sobre la roca, escrito sobre la palabra, es el que puede, vamos a decir, sobrevivir ante cualquier, vamos a decir, eventualidad que a uno le pueda llegar a suceder en la vida, que a todos nos sucede, a mí también, a todos, yo no me exceptúo tampoco, todo que nos puede llegar a claro, pasar, pero la única manera que nosotros tenemos de poder mantenernos firmes es a través de la palabra, que es lo único que no pasa, es algo que es lo único que no, este, amén, claro. Mismo eso se ve en un producto, ¿viste? Con un producto que a vos te venden, si a un producto te dicen que tiene durabilidad es porque es más confiable. Lo ves como más confiable que un producto que vos decís que va capaz que a las 2, 3 horas capaz que se te hace bolsa. ¿Viste? mm, Y vos a cuál lo considerás más confiable? Al que tiene durabilidad. ¿No? mm, Incluso eso se puede ver de manera mercantil. Incluso, qué sé yo, mm, poniendo un ejemplo bien concreto, ¿viste? O sea, lo que se considera confiable es lo que tiene durabilidad. ah, No lo que se te puede romper capaz a los 2, 3 días, capaz la primera de cambio se te rompió si te hizo bolsa. No, sí, vas a querer comprar un producto que aunque por ahí sea un poco más, un precio un poco más alto, pero que tenga una mayor durabilidad, ¿no? Que vos puedas claro, claro, confiar en ese producto, que ese producto te va a rendir con un buen handicap y con un buen tiempo de durabilidad. Entonces, o sea, la durabilidad está relacionada con la confiabilidad siempre, ¿no? mm, ¿Viste? Incluso le pongo un ejemplo comercial, incluso. ¿Viste? O sea, que el único mensaje que, yendo de vuelta a lo espiritual, en el que vos podés confiar, le podés dar verdadera confiabilidad, porque va a ser un mensaje que va a ser duradero, el único mensaje que no va a ser temporal ni pasajero, sino que va a ser eterno y duradero, es la palabra de Dios. claro, a ver, sí, De alguna manera es como que este,
Son varios de los pasajes. Yo en realidad, yo este tema lo vengo desarrollando desde hace más o menos un año, ponele año y medio. Lo que hice sí este verano es recolectar muchos de los pasajes. Yo lo había visto el año pasado, pero lo había dado de manera medio como, viste, está bien, tenía los pasajes y los tiraba así nomás, pero viste, los buscaba por la página de internet, viste, a veces de la misma, pero no lo tenía bien desarrollado, digamos, ni compaginados en un archivo de Word. Ahora es como, pero entonces uno de los mensajes que considero más importantes y que sostienen uno de los pilares fundamentales que a nosotros nos sostiene como cristianos evangélicos Mm, es la sí, palabra de Dios como fuente, digamos. nuestro todo. Por eso hace que nos cuidemos a veces de determinadas filosofías que inclusive desde chico te sirve para examinar por ahí. A nosotros de chico nos transmitieron un montón de cosas, inclusive Sí, desde la escuela, la primaria, secundaria, ¿no? Y sí, ¿no? transmitieron muchas filosofías Nada que ver. porque forma parte de todo un plan que es también del enemigo, también eso, porque el enemigo tiene todo el mundo bajo su poder, entonces Claro, es verdad eso eso. incluye el sistema educativo también. Sí, viste que te enseña una cosa, después te enseñan otra, o no era lo Claro, que. o sea, para que vos seas funcional a los planes que él tiene, ¿no? O sea, Ah, asignado tremendo, para ¿no? poder dominar o manejar a la humanidad de alguna manera según los ideales que él le quiere introducir. ¿No? Claro. Co- Ah, mirá. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, incluso ya te están queriendo introducir la ley de integración sexual, Sí, todo. para que se considere normal hasta la homosexualidad en los nenes, ya, y ya te lo empiezan a querer introducir eso. ¿Ya? Y eso ya es algo que se está viendo, no es que estamos hablando de algo futuro, que vos decís, bueno, puede ser que vaya a pasar o no, de acá a 500 años, no, no, ya se está viendo eso. Se está viendo que si el nene considera que quiere tener sexo con otro nene o la nena con otra nena, está bien. Y Un ya, desastre. no, 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 y ya se lo están queriendo introducir. Sí, sí. Desde la más tierna niñez, ¿eh? O sea, ya se lo dan. este, sí, 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 sí. Eso es, eso es algo que ya se está viendo, inclusive a nosotros, que somos más de los 80 más por ahí, un poco más para allá. Pero Ah, también nos introdujeron cosas que por ahí que si ahora las analizamos a la luz de la palabra y no. normal. Ah, eso no es. Un Sí, robot sí. sí que Y ayuda. eso a medida que pasen los últimos, bien, acerquemos a los últimos tiempos, va a ser cada vez más. Sí, Eso ya, olvidémonos de eso, ya está pasando, ya está pasando. De a claro. poquito se va Incluso, incluso metiendo. cuando nosotros éramos chicos también nos introdujeron ideas que si vos las analizas a la luz de la palabra, no, esas cosas no son como te dijeron que son. Te dijeron cosas que te podían parecer muy lindas, te podían parecer muy, vamos a decir, coherentes o muy lógicas, o muy, pero, muy coherentes o lógicas que te parezcan, vos lo que tenés que considerar como realmente válido y como fuente vos de tu propia verdad y de tu propia doctrina en tu propia vida es lo que dice la escritura. ¿No? Mm. Claro, sí, claro, sí, sí. Sí, 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 yo no sé, la tecnología es una herramienta, depende cómo se la usa. ¿No? Es una herramienta. Mm. Ah, La herramienta es algo neutro, que no es ni bueno ni malo. ¿Sí?
O sea, dependiendo en manos de quién está la herramienta, ese es el tema. Sí, cortalo. Sí, como quieras, si no, dejale, después lo cortás. Ah, A cortale, ver, cortale. para que me fijo si la cantidad de versículos está bien. Si no, doy Sí, uno sí, más y no quedamos acá. Espera que sí, lo ponga. Uno, como, dos, como quieras. tres, cuatro, seis. Nos hablamos, espera 5 minutos, nos despedimos. Sí. Claro. Sí, bueno, sí vimos más o menos la mitad, así que la otra la dejamos para. Bueno, Más o menos la mitad lo vimos, más o menos. Después vemos ah, la segunda mitad de lo que